Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao y barrios aledaños. Bienvenidos todos a su programa La Voz del Pueblo de Dios. Feliz vacaciones. Estamos reiniciando nuestra programación en este mes de septiembre, después que en agosto tuvimos un descansito que ya no salía. Estamos aquí el equipo completo, mi hermana Rosa Mireya, mi hermana Johnny Orpeza, para servirles a ustedes de nuevo en nuestro programa radial, que también sale por TV Caricuao y por las redes sociales de YouTube. Sean bienvenidos y bienvenidos todos y todas. Muy buenos días, queridos hermanos, una vez más aquí, unidos todos en el Señor, dándole gracias por la bendición de la palabra, por la bendición de la vida, la bendición de estar unidos como hermanos y poder aprender juntos cómo podemos vivir una vida en el Señor, una vida en armonía. Amén. Gracias, Rosa Mireya. Buenos días a todos, felices vacaciones. Estamos de regreso nuevamente a su programa La Voz del Pueblo de Dios. Creo que tiene retorno el... se escucha bien, perfecto. Gracias a Nelson Suárez y a nuestro hermano Rafael Fernández en Radio Macarao. Gracias a ellos el programa sigue saliendo y sigue llegando a ustedes todos los fines de semana. A nuestro hermano Nelson y a nuestro hermano Jesús de TV Caricuao, les recordamos que hoy, 5 de septiembre, nos pueden seguir por la red de YouTube de Caracas, Venezuela. Y unas felicitaciones muy especial a mi nieto Jorge David Teixeira Oropesa, que está cumpliendo 4 añitos. Como siempre tenemos un programa bien interesante. La palabra de Dios es interesante por donde quiera que la busquemos. Y vamos a hablar un poquito sobre esos diálogos que tenemos que tener, esos diálogos que muchas veces nosotros mismos venimos en el carro y Dios nos enseña que vamos con un mismo fin, pero de repente nos cuesta un poquito para ponernos de acuerdo, y eso vamos a hablar un poco durante el programa. Sean bienvenidos todos. Bueno, pues muy bien, como siempre hacemos, vamos a invocar la presencia de Dios en su Santo Espíritu para que Él venga a guiar nuestras mentes, nuestros corazones, tanto la de nosotros que estamos transmitiendo este mensaje, como la de ustedes, mis queridos hermanos usuarios de estos medios maravillosos que nos dan la oportunidad de comunicarnos hoy y siempre. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este hermoso día que tú nos regalas, por la oportunidad una vez más de transmitir a través de las ondas radiales, televisivas y de las redes sociales este mensaje que es tuyo, porque somos nosotros solamente tus instrumentos. Derrama tu Santo Espíritu para que tú tomes control de este programa y que todo lo que podamos transmitir aquí sea acorde a tu santísima voluntad en la justicia y en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y les dice: tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú, párate allá, o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismo y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que les aman? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, Dios ha elegido a los pobres. Esa es una realidad de la cual nosotros como cristianos debemos de partir. Dios ha elegido a los pobres, a los que son marginados, a los que son despreciados, a los que son rechazados por esta sociedad. Una sociedad que se ha organizado para valorizar la vanidad, la lujuria, la soberbia, la ambición. Esta sociedad está organizada precisamente para eso, porque es la sociedad del anticristo. Y
por eso es que nosotros como cristianos tenemos que ser solidarios y comprometidos con el reino de Cristo. Y el reino de Cristo precisamente elige a los que el reino del anticristo desprecia y rechaza. Creo que hay un importante mensaje que podíamos ya ir entresacando de lo que acabamos de oír. Tenemos que revisar nuestra conciencia para darnos cuenta de que no estamos preparados, no pensamos y sentimos y actuamos como Dios. Los caminos nuestros no son los de Dios. Por eso tiene que haber una profunda conversión para nosotros luchar y destruir, así como yo lo estoy diciendo radicalmente, destruir esta sociedad corrupta en la cual nos han hecho vivir y que nosotros mismos hemos creado para que el reino de Dios se haga en la tierra como en el cielo. Eso no es una cosa mágica, eso es una cosa que requiere la conversión de cada uno de nosotros, por lo menos los que nos llamamos cristianos. Y esto es un mensaje que yo estoy llevando no solamente a los cristianos, sino también a los hombres de buena voluntad, hombres y mujeres de buena voluntad, para que no están satisfechos con la sociedad en la cual vivimos, iba a decir la suciedad, porque casi es una suciedad en la cual nosotros vivimos, para que nosotros nos comprometamos y por el paso de esta vida nosotros hagamos algo por el bien de la humanidad, que no pasemos por este mundo como parásitos o simplemente como zombies, sino nosotros pasamos por este mundo teniendo una misión y un compromiso de tratar de transformarlo. Que tú y yo solo no lo podemos hacer, estamos de acuerdo, pero nosotros tenemos la fe de que con el granito de arena que cada uno pone, este mundo va a ir cambiando poco a poco. Y tenemos que empezar a transformarnos de nosotros mismos, de nuestras iglesias. El ejemplo de la carta a Santiago es muy evidente y eso pasa continuamente, no solamente en las iglesias católicas, sino en todas las iglesias de todo que nos llamamos cristianos. Por eso es muy importante que revisemos nuestra conducta, nuestro favoritismo. No debería haber ningún favoritismo entre nosotros, y si hay alguno es con aquellas personas marginadas, con aquellas personas más pobres y más desamparadas y más débiles. Precisamente estábamos hablando hace unos días allá en TV Caricuao sobre una joven que a mí me llenó de mucha alegría escucharla, cuando ella tiene que hacer una cola y ella no necesita leche, por ejemplo, porque ellos ya son adultos, entonces ella ya su cola y esa leche que ella consigue, piensa en una señora que vive en Mamera, en un barrio inválida, con una niña que tiene que mantener, y ella va y busca ese producto que ella pudo lograr en una cola con mucho sacrificio y se lo va a dar, no se lo va a vender, sino se lo va a regalar a esa persona para que pueda suministrar, porque esa persona está inválida, no puede hacer una cola. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Esos son los testimonios que nosotros tenemos que dar para que este mundo cambie, en ejemplos sencillos, en actitudes de vida, pero tenemos que organizarnos como pueblo de Dios, como iglesia, para que seamos verdaderamente efectivos. El evangelio que corresponde a este domingo precisamente habla sobre una escena donde Jesucristo toma a un sordomudo y metiéndole los dedos hace que el sordomudo hable y que el sordomudo pueda oír, porque es que el mudo no habla porque no oye, y la mayoría de las personas estamos sordos, que no escuchamos la voz de Dios, estamos como hipnotizados o robotizados por una propaganda que no nos deja pensar. Yo creo que es un momento, y el programa nuestro tiene como fin llamar la atención para que a la luz de la palabra de Dios no seamos reflexivos, nosotros entendamos que necesitamos escuchar y oír para que nuestra lengua se suelte y poder dar ese testimonio no solamente con los labios, sino con nuestro corazón y nuestra conducta. Amén, Rosita. Sí, bueno, buenos días. Interesante, tomé las palabras que mencionaba Pablo de la sociedad. Fíjate qué interesante, porque estamos hablando de un escenario, de una persona que se acerca bien vestido, elegantemente vestido, con anillos, ¿verdad? Y en esa sociedad se le ve como el más importante, y entonces se le rinde pleitesía. Tanto es así
que se le abren las puertas de inmediato y sin preguntarle quién es, solamente por la apariencia, lo colocan en el primer puesto, el mejor puesto. Efectivamente, que se me olvidó un detalle, Rosa, para que lo tomes también en consideración. La semana pasada el Evangelio, como estamos empezando un programa, hace un mes que no teníamos los programas, habla precisamente de que el ser humano mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Amén. Amén. Dios no mira el disfraz, sino lo que hay dentro de tu corazón. Amén. Por eso es muy importante, cuando hablamos de pobre interiormente. Amén. Porque tú puedes manifestar mucha pobreza y tener Sí. tu corazón pervertido, ¿no? Así es, así es. Entonces, vemos esa apariencia, llega esa persona sin preguntar quién es, porque ni siquiera sabe quién es, no conoce el corazón de esa persona, tal como lo acabas de aclarar, qué bueno que lo aclaraste. Entonces, simplemente por la apariencia se coloca en el sitio de honor. Sin embargo, llega otra persona que no tiene las mismas características, no tiene la misma condición social, vamos a hablar social, porque en esta sociedad, si no, tenemos que vernos de una manera determinada para ser reconocidos. Entonces, ¿qué pasa? Si está andrajoso, si no tiene el mejor calzado, si no tiene la mejor ropa, simplemente se mira de la cabeza a los pies y le dice dónde salió este, y lo apartan, porque parece que le va a ensuciar o va a desentonar con ese ambiente en un momento dado. Pero fíjate qué interesante, porque cuando hablamos de la sociedad, estamos hablando de socios, de gente que se asocia, gente que se pone de acuerdo para hacer cosas, pero a nivel de socio, porque son sociedad. Por eso es que cuando se habla de sociedad se habla de un estatus, que es diferente, porque tiene que haber esa sociedad en función de los socios, las personas asociadas, las personas involucradas que llegaron a un acuerdo determinado, ¿verdad? Un acuerdo. En cambio, cuando hablamos de comunidad, hablamos de personas que están en lo común, ¿verdad? Que ponen las cosas en común. Entonces allí vemos cómo en lo común no hay favoritismo, porque todos están en común, ¿verdad? En cambio, en la sociedad sí, pues yo puedo llegar a un acuerdo, mira, si tú vienes de esta manera yo te acepto, si no la tienes no te acepto. Entonces, fíjate cómo inclusive nosotros, tú lo dijiste y me alegro que lo hayas dicho, el hecho de vivir en una sociedad, decirle sociedad, ya está marcando favoritismo. Entonces, y qué importante, porque es que Dios no está viendo esa apariencia, Él ve la necesidad del corazón. Y por eso es que poner en común es lo de Dios. Claro, no es vivir en la sociedad. Porque Dios no es socio, Dios es comunitario. Exactamente. Comunidad. Entonces fíjate qué interesante es esto, Coinonía. porque allí necesariamente cuando nosotros hablamos de comunidad y hablamos de personas que se está viendo el corazón y estamos viendo necesidades, sale la organización, porque si nosotros no nos organizamos en ese sentido, no pueden poner en común. Tenemos que ver, bueno, ¿qué tengo yo? Yo tengo que hacer mi inventario, tengo esto, tengo aquello, lo tengo aquí, lo ponemos y compartimos. Eso es organizarse también. Exactamente. Entonces, y ese es el problema, Rosa, de los pobres, que, por ejemplo, cuando Jesucristo va a liberar a un pobre, le quita la ceguera, la sordera, la mudez, como habla el Evangelio también de esta semana, es para capacitar a ese pobre a que sea comunitario con los demás. Muchas veces nosotros le pedimos a una persona pobre que se organice, pero está preparado. Hay una serie de impedimentos, puede ser la sordera, puede ser la ceguera, que necesita ser sanado, necesita ser liberado. Esa es la misión que nosotros tenemos. La educación tiene como fin eso. Ayer lo veíamos en el Liceo Fajardo, ¿no? ¿Verdad? La educación, ¿qué cosa es? Abrirle los ojos a los ciegos, hacer que la gente escuche, entienda, conozca, preparar, capacitar, para que entonces esa persona pueda gerenciar, pueda organizar, pueda buscar en común el beneficio, que se desarrolle la sabiduría. Y ahí es donde voy, porque entonces, para nosotros poder llegar a ese nivel, tenemos que comenzar a conversar, tenemos que buscar espacio para poder hablar.
Y hay personas que no, y ahí caemos en el Evangelio, porque el Evangelio de hoy, bien lo decía, está hablando de personas sordas, personas mudas, y que tiene que venir Jesús a abrir los ojos, a abrirle la boca. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros en este momento? Es con un diálogo constructivo, en donde yo voy a escuchar inclusive todo lo que la persona está exponiendo, sea bueno o sea malo, porque de allí hay algo que hay que aclarar, que hay que vislumbrar a través de lo que es la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué es la solidaridad a la luz de la palabra? Entonces, fíjate que allí va a haber un cambio de mentalidad, y es decir, que se van a abrir los ojos. Cuando hay ese cambio, esa iluminación interior, vemos con unos ojos nuevos. ¿Producto de qué? Producto de que nos dejamos transformar por la palabra, pero la palabra es un diálogo. La palabra no es que yo voy a leer un libro y ya, no, porque no es palabra, sería una lectura. La palabra es cuando sale de la boca. Entonces, cuando sale de la boca, tiene que haber unos oídos que estén allí, tiene que haber una persona que pueda no solamente escuchar más que oír, porque ver esa interacción, lo que llaman dialéctica. Si no existe esa dialéctica, no va a haber un cambio interior. Y es ahí donde el Señor transforma. Fíjate, antes de darle la palabra a nuestro hermano Johnny, porque este es un tema que yo quisiera ver si lo traemos la semana que viene. Me acaban de mandar de Ecuador el pensamiento de Monseñor Leonidas Proaño sobre lo que es un diálogo, sobre lo que es un diálogo positivo, el antidiálogo. ¿Viste? La primera postura antidialógica es la del silencio como expresión de la indiferencia. La segunda es la pretensión de dominar al otro, de imponer al otro. Muy interesante. Entonces yo voy a tratar de hacer un resumen para la semana próxima, traerlo como editorial, porque hoy tenemos otro tema. Pero me parece que es importante capacitar a la gente para el diálogo constructivo, para ponernos de acuerdo en poder nosotros lograr. Y para darle el paso a Johnny, fíjate que inclusive ya no hay chance. De capacitar, porque es que cuando nosotros estamos en el diálogo, los dos aprendemos, los dos estamos transformándonos. Amén. Eso lo vamos a hablar la semana que viene. A ver, Johnny, ¿qué nos dice sobre el Evangelio de hoy? Bueno, el Evangelio de hoy, como siempre, como todos los evangelios, son muy interesantes. Lo primero, cuando están hablando de que esa persona llegue y el bien vestido y el que está muy mal vestido, estamos acostumbrados, han pasado 2000 y tantos años y todavía seguimos igualitos y no hemos cambiado, lamentablemente. Apenas vemos a una persona, le hacemos un escáner. Cuando le hacemos a la persona el escáner, vemos si la persona está bien vestida, si la persona se nos acerca, si la persona tiene un buen perfume, todo este tipo de cosas. Y esa persona, cuando llega a un sitio, seguramente se le dan los mejores sitios. A la otra persona que está llegando sumamente pobre, andrajoso, como dice el Evangelio, entonces esa persona se le dice, apártate de aquí, vete para allá. Resulta que esa persona rica, ese escriba o ese fariseo, esos autores de la ley que conocían tanto la Biblia y eran las personas que le dan los primeros puestos en la sinagoga y los primeros puestos en las mesas y los mejores puestos en los banquetes, son estas personas muy elegantemente vestidas que teológicamente, supuestamente, conocen muchísimo la palabra del Señor porque han estudiado el Evangelio durante muchísimos años, son unos eruditos, unos teólogos. Y entonces nos conseguimos a que otras personas realmente pobres que solamente llevan a Dios, como lo dice el Evangelio, se le ha revelado Dios en su corazón, se le ha revelado Dios en ese sexto sentido, se le ha revelado en la humildad, se le ha revelado en el amor, realmente en lo que se le tiene que revelar. Es eso que nos sigue pasando todavía. A mí me pasó en un restaurante. Yo en una oportunidad tenía 2 carros, tenía un carrito nuevo y tenía un carrito viejo. Un día llegué al restaurante con el carrito nuevo y me recibieron en la puerta, abrieron la puerta, le abrieron la puerta a mi esposa y salimos todos perfectos y me atendieron de maravilla. Al otro día estaba fascinado yo porque me sentía halagado, imagínate tú. Y fui nuevamente para el restaurante, pero me fui con el carrito viejo. Y cuando llegué con el carrito viejo, el parquero me vio, no salieron a atenderme, el parquero me vio y me dijo, estaciónalo por allá. O sea, ya no me abrieron la puerta, ya no me...
el carro, ya no estacionaron el carro. Entonces, bueno, es una lección de vida, un buen ejemplo. Nosotros nos damos cuenta de que este tipo de personas que son muy elegantemente vestidas, que tienen carros lujosos y todo este tipo de cosas, Dios lo dijo bien claramente. No puedes amar a dos dioses a la vez, amarás a uno y odiarás al otro. Si amas al dinero, no vas a amar a Dios, y si amas a Dios, no vas a amar el dinero. Estas personas que realmente visten, aparentan y se visten y van por el mundo de esta forma, adoran precisamente a ese Dios dinero. Y entonces viene la gran cantidad de gente pobre, muchas veces por ignorancia, en vez de buscar lo que es el amor, lo que es a Dios, lo que es espiritualidad, entonces lo que hacen es buscar a este tipo de personas que en realidad son muy engañosas. Aquí en Caracas hubo un caso muy importante donde un hombre que se disfrazó de jeque, eso pasó en el Caracas Hilton, y ese señor le consiguió crédito, consiguió bolsas con pepitas de oro que le dieron gente que le estaba vendiendo minas, y le regalaron relojes Rolex, le dieron muchos relojes Rolex que él supuestamente compró en el tiempo cuando todo se manejaba con cheque, y ese señor estafó a cualquier cantidad de personas aquí en el Caracas Hilton, lo que es ahora el Alba Caracas. Eso sucedió hace muchos años, que hasta le sacaron una canción SG, que no sé si lo recuerdan. Y entonces, por la apariencia, precisamente, estamos juzgando a las personas. A veces no conseguimos, vamos a algunos sitios, pasó una vez en la iglesia de la Resurrección, veníamos de un retiro, y entonces cuando estamos llegando a la iglesia había llovido. La gente que estaba esperando a los que venían de retiro, empezó a llover y se metieron hacia la iglesia. Y cuando los muchachos se empezaron a bajar del autobús, se sintieron como tristes porque no estaban las pancartas y la gente que lo iba a recibir, ese tipo de cosas. Y ha llegado un indigente, una persona totalmente sucia de la calle, y recibió a los muchachos y le dije, ¿se sienten bien? Están contentos. Y los muchachos se quedaron con la boca abierta, porque era precisamente Jesucristo el que lo estaba recibiendo. No era la parafernaria, no eran las pancartas, no eran aquel tipo de cosas, no eran las canciones. Era Jesucristo precisamente que nos estaba recibiendo en ese momento, Pablo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos ahora a prepararnos ya a la segunda parte de nuestro programa. Vamos a tocar dos puntos que este criterio evangélico, porque la dinámica de nuestro programa, los que ya son asiduos a él, es que la primera parte la dedicamos a la reflexión de la palabra y la segunda parte es a la aplicación de la palabra en el aquí y en el ahora. Hay dos temas que vamos a tocar en la segunda parte, que es una experiencia de las vacaciones y del problema que tenemos aquí, la crisis de transporte y de la movilización. Yo hice una reflexión en torno a una experiencia personal, y también no podemos dejar de tocar en esta segunda parte de nuestro programa el conflicto que hay entre Venezuela y Colombia en su frontera. Vamos a pedirle a Dios para que podamos aplicar esta enseñanza de hoy y dar luz para que esto se solucione lo más rápido posible y que podamos nosotros tener paz en la frontera, paz en la tormenta. Enseguida estamos con ustedes en la segunda parte de nuestro programa de hoy.